Bienvenidos a Serpientes y Palomas, bienvenido a un episodio más. Este es el episodio número 101 con el que vamos a terminar el mes de octubre. Y pues antes que nada quiero comentar que quiero dedicar este episodio al hermano Sergio Alfaro. El hermano Sergio Alfaro falleció, hoy estoy grabando el 27 de octubre, falleció hace 2 días, el 25, un viernes. Y pues quiero dedicar esto, o este episodio más bien, a su memoria, porque pues fue un hermano que conocí, estaba haciendo cuentas hace casi ya 10 años en la iglesia en la que estaba. Compartíamos la escuela dominical, él le enseñaba una semana, yo enseñaba otra semana. Y pues sí, es una noticia triste para nosotros, para los que nos quedamos, sin duda, porque pues se le va a extrañar y lo queríamos y lo apreciábamos y conocíamos su testimonio, también conocíamos que era un fiel servidor de Dios, y pues fue un tanto repentino. Entonces le mandamos un saludo a su familia, la hermana Rosy, su esposa, sus hijos, y si tú puedes esta semana, en estos días o cuando escuchas esto, orar por ellos, por la familia. Gracias a Dios, la hermana su esposa estaba muy, muy entera, muy en paz, obviamente gracias a Dios, pero también entendemos que habrá días en los que, ya sean cercanos o lejanos, que de pronto pues se extraña a la persona y puede ser un día no tan bonito, ¿no? Entonces, pero te animo a que me acompañes a orar por la familia del hermano Alfaro, que Dios los bendiga, los fortalezca, lo recuerden, lo tengan en memoria, lo que aprendieron de él, lo que vieron, su ejemplo, el servir a Dios, y aquellos que lo conocimos también, que le damos gracias a Dios. Y yo pensaba y le decía a Dios que gracias por su vida, más que nada, y le decía a la hermana que sobre todo, digo, como te mencionaba, nos quedamos tristes los que estamos aquí porque lo vamos a extrañar, pero pues sabemos que él ya está mejor, que él está disfrutando, que él probablemente no está pensando en qué tan tristes nos quedamos los que estamos de este lado. Pero pues sí, le doy gracias a Dios por la vida del hermano Sergio Alfaro, y este episodio, el 101, está dedicado a él. Y pues por lo mismo quería hablar un poco, y también aquí en México al menos se acerca ya las fechas del 2 de noviembre. Estamos a una semana, y ya menos de una semana. Cuando tú lo escuches estaremos a 5 días si es que lo escuchas el lunes, obviamente, si no pues quizá ya pasó, pero estamos ya cerca del 2 de noviembre. Y el año pasado también, si te acuerdas, hicimos un episodio, curiosamente, en estas fechas, sobre el miedo de los cristianos a la muerte. Y hoy quería hablarte, digo, no era la intención y era esto lo que tenía planeado para hablar, pero pues me quedé pensando bastante con lo que sucedió con el hermano Alfaro, y quería platicarte, o que reflexionáramos por unos minutos, en lo impresionante que llega a ser la paz de Dios en, en aquellos que llegan a pasar por situaciones difíciles, ¿no? Como la muerte de un familiar. Y también, no sé si te ha pasado a ti, espero que todavía no, pero sin duda llegará a pasar. Eh, Quiero hablarte de lo diferente que se ve un funeral de alguien que no es creyente a alguien que sí tenía la seguridad y tiene la seguridad, y los que lo conocíamos tenemos la seguridad de su fe y lo que él creía y su esperanza. Porque a mí me ha tocado estar, obviamente, ya en varios funerales en mi vida, y sí se nota una diferencia entre aquellos que conocen al autor y consumador de su fe y aquellos que tienen una esperanza nada más, pero una esperanza como en el sentido de, pues ojalá suceda, no una seguridad fija, no un ancla, no una roca en la que sostenerse y pararse y anclarse. Porque, digo, a mí me ha tocado gente o funerales de familiares, me refiero a que la familia del difunto y el mismo difunto quizás sí tenían cierta creencia, pero no es lo mismo creer y tener cierta, pues solamente creencia intelectual y quizá un buen deseo, ¿no? Un deseo mental de algo, de una deidad, de una esperanza, de lo que pueda pasar después. No es lo mismo eso a realmente conocer, como te digo, al autor y consumador de tu fe.
el saber y conocer bien por qué es que tú puedes tener esa esperanza. Y, y como te digo, con la esposa del hermano Alfaro yo lo notaba, ¿no? Con la hermana Rosy, poder ver la seguridad, y ella misma me lo comentó ayer que estuvimos en la capilla, me decía, ¿no? Que el Señor la ha fortalecido. Y eso sin duda es lo que pasamos. Y lo difícil de eso, digo, porque ella se va a acordar, así como yo me voy a acordar, y quizá tú te acuerdes ya después de comentártelo, de esa frase, ¿no? Que ella dijera, después de tener ahí a su esposo de años y años, y tener ahí el cuerpo, pero poder decir, el Señor me ha sostenido de una manera que no se imagina. El, el poder decirlo, y ella se va a acordar seguramente, y te aseguro que lo va a contar, y es muy bonito, es un buen testimonio de cómo Dios sostiene a sus hijos en los momentos difíciles, pero para poder experimentarlo, pues tienen que suceder esas cosas difíciles, ¿no? Yo creo que todos queremos sentir esa seguridad y esa paz y esa tranquilidad, pero ¿cómo vas a experimentar paz en medio de la tormenta sin una tormenta? No se puede. A veces simplemente queremos que Dios manipule nuestros sentimientos y que nos haga sentir algo, pero Dios no es así, Dios no es un manipulador, el Espíritu Santo no es un manipulador de sentimientos. Yo sé que probablemente aquellos que lo han hecho, si tú lo has hecho, no ha sido con una mala intención de decir, Señor, manipula mi sentimiento para ya no sentirme triste o solo o como sea. Seguramente no es con una mala intención, pero pues no es como funciona. Ya hemos hablado de esto en otro episodio que se llama La paz que Dios da, o La paz que da Dios, no me acuerdo, pero pues lo puedes ir a buscar y habla específicamente de eso. Pero es en estos momentos difíciles y es en estos momentos de dificultad, de tristeza, de sentimientos muy fuertes, negativos o que simplemente no nos gustan, es entonces cuando puede brillar la luz de Cristo, donde puede sentirse más claramente su paz. Esto te lo platicaba en episodios anteriores cuando hablaba de la luz del mundo, de esa parte en el libro de Juan cuando Jesús dice que Él es la luz del mundo. Y te explicaba que es en la oscuridad más fuerte o más densa donde la luz se ve más claramente, ¿no? Y yo te decía que si en tu vida tú sientes que hay muchas cosas malas por tu pasado o tu presente y que es pura oscuridad, pues yo te decía que entre más oscuro, más clara es la luz de Dios y más clara es la luz de Cristo. Y esto aplica también en las situaciones, incluso aunque nosotros ya hemos venido a la luz. Cristo es muy explícito cuando a los discípulos les dice, en este mundo tendrán aflicciones. Jesús nunca dice, oigan, si es que llegan a tener aflicciones o es poco probable que tengan aflicciones ahora que ustedes son mis discípulos, que yo he resucitado, que voy al Padre, quizás se topen con alguna aflicción. Jesús les dice, en este mundo tendrán muchas aflicciones, muchas dificultades. En otras palabras, en este mundo van a batallar y van a sufrir. No es si van a batallar o si van a sufrir, lo van a hacer porque va a pasar. Y luego les dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y ahí en esa parte donde dice, yo he vencido al mundo, yo me quedé reflexionando en estos días, ¿a qué se refería al mundo? ¿No? Porque uno diría, pues, o sea, venció al mundo como a todas las personas o al planeta Tierra, ¿a qué se refiere? La Biblia llega a hablar, al usar la palabra mundo de diferentes maneras. Una de ellas es cuando se refiere al sistema del mundo, ¿no? Es cómo funciona este mundo, cómo las relaciones, cómo se dan las cosas, el poder que existe, todo esto, este sistema del mundo. Y también te diría que dentro de eso, pues va aquello que nos causa tristeza, que nos causa decepción. Digo, el ejemplo más claro y que llega a doler más es la muerte, ¿no? De un familiar, de un amigo, de alguien querido. Y eso es parte del mundo, porque cuando estemos con Dios ya no habrá de eso. Es decir, podemos diferenciarlo poniéndolo en la categoría de, bueno, cuando estemos con Dios existirá esto. No, ¿verdad? Entonces, si no es del reino de Dios, es del mundo. ¿Qué otras cosas? Pues las mentiras, el dolor, la tristeza como tal, la decepción, el ser engañado,
el ser abusado de alguna manera, ya sea de poder, por una posición, porque haya algún tipo de eso físico. Son cosas de este mundo. Y Jesús le dice, ustedes pasarán de eso. Y me gusta que Jesús tampoco es tan específico, porque si fuera algo demasiado específico, alguien se podría sentir excluido. Pero si tú pasas una situación en tu vida, en tu día a día, donde tú sabes que eso no va a existir, cuando estemos en la presencia de Dios, primero en el cielo y luego cuando venga a establecer su reino aquí, porque déjame te aclaro algo, mucha gente piensa que nosotros pasaremos la eternidad en el cielo, pero eso no es la verdad que aparece en la Biblia. La Biblia habla que al morir vamos a lo que comúnmente se le llama cielo, que no es aquí en la tierra, es ir a la presencia de Dios, pero es un lugar temporal, y de eso la Biblia no da muchos detalles, no se pone a explicarnos mucho, porque es un lugar temporal, donde dice que pasaremos la eternidad. Cuando Jesús venga y establezca su reino y cosas que falta que sucedan, pasaremos la eternidad aquí en la tierra, donde Dios planeó que estuviéramos, aquí en la tierra. Serán nuevos cielos, nueva tierra, pero aquí. Y aquí pasaremos la eternidad, no en el cielo. El cielo es un lugar temporal a donde iremos si es que morimos antes de que Jesús venga y establezca su reino aquí. Será un lugar por mientras, en lo que se establece el reino aquí. Vendremos y obviamente en eso hay muchas cosas y hay muchas posturas también, pero lo que sí estamos de acuerdo es que el cielo es un lugar temporal. No es donde estaremos por la eternidad. Aquí será. Pero entonces, teniendo todo esto en cuenta, después de la explicación, si tú sufres algo que tú sabes que no sucederá en el cielo, como la muerte, porque nos dice la Biblia que Jesús derrotó a la muerte. Jesús también derrotó ya a Satanás. Jesús derrota a Satanás o al diablo, como dice la Biblia, cuando es tentado, ¿no?, en el desierto. Eso no significa que no sigamos luchando con eso, porque hasta que se establezca y venga el reino y ya no exista nada de eso, y ahora sí estemos con Cristo por la eternidad, no habrá más llanto ni dolor, no habrá más tristeza por la muerte, no habrá más enfermedades, no habrá más abuso de poder, no habrá más abuso físico. Estas cosas que suceden aquí en el mundo y no sucederán en la eternidad con Cristo, con Jesús en su presencia. Dice Jesús, todo eso que no existirá en mi reino, tengan ánimo porque yo ya lo vencí. Pero van a seguir batallando con eso. Es decir, Jesús dice, yo ya lo vencí, ya está hecho, pero falta que se manifieste por completo. Y en esa espera de manifestarse por completo, seguiremos batallando con eso. Y Él no se los ocultó, como te digo. Les dijo primero, en este mundo tendrán aflicción, pero yo ya vencí. Que alguien podría decir, eso es contradictorio. Es como decir, oigan, yo ya gané el partido, pero ustedes van a seguir perdiendo. Es como, si ya ganaste tú, pero vamos a seguir perdiendo un partido de básquetbol o fútbol, ¿no? Imagínate. Dice Jesús, sí, ustedes van a ir perdiendo quizá, o sientan que van perdiendo, y en el último segundo no va a importar nada, porque si van perdiendo por 100 puntos, voy a llegar yo, porque la victoria ya está lograda. Y esto hay que tomarlo en cuenta, digo, es con las dificultades y también con el enemigo. Al enemigo, que Satanás, si lo tomamos como figura, yo creo que probablemente a ninguno de nosotros, o muy pocos de nosotros, lo más seguro es que ninguno de nosotros se ha topado con Satanás. El Satanás ha de andar en la Casa Blanca, en la ONU, con los líderes mundiales, pero con los demonios, pues probablemente sí hemos batallado bastante, y con bastantes. Pero estos no se cansan. Te lo digo porque así como con las dificultades, con los enemigos, con el enemigo espiritual, con esas criaturas, también batallaremos una y otra vez y las venceremos. Nosotros aquí, resistiendo, permitiendo que se alejen a través de resistir, como dice la Biblia, resistir pues al diablo y huirá de ustedes. Lo venceremos de cierta manera, pero el enemigo seguirá batallando. Es decir, no creas que porque hoy obtuviste la victoria contra quizá esa opresión, esa tentación, con algo que dijiste hoy lo logré, o una liberación con alguien, quizá incluso, el enemigo va a volver.
Porque así como Cristo dice y sabe que ya ganó, el enemigo sabe que ya perdió. Pero de aquí entonces a que se manifieste por completo su derrota, Él va a querer hacernos la vida miserable y hacernos caer tantas veces como sea posible. Aunque Él sepa que al final estaremos con Cristo en la eternidad, quiere hacernos miserable la vida aquí y le sigue destruyendo la vida a muchas personas, aquellos que no lo conocen y están bajo su control. Pero por eso tenemos que estar preparados. Te digo todo esto porque debemos estar preparados para luchar hasta el último día de nuestras vidas. O seguir corriendo, como decía Pablo, hasta llegar a la victoria, ya sea que o vaya yo a Cristo o Cristo venga a mí. Seguir luchando hasta el último día. No rendirnos. Porque al final de cuentas, cuando estemos en gloria y en la eternidad, este pedazo de nuestra vida aquí en la tierra va a ser muy pequeño, va a ser nada. Y desearemos haber hecho más, habernos esforzado más. Leonard Ravenhill, que te recomiendo que lo escuches o lo leas, tiene un libro muy conocido que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Lo puedes encontrar en Amazon o donde gustes, una librería. Y él llegaba a comentar y decía unos cuantos segundos o minutos en el cielo o en la presencia de Dios, no digamos, unos cuantos minutos ya no en esta vida terrenal, sino en la espiritual, y habremos deseado leer más, orar más, ayunar más, haber servido más, porque entenderemos lo que venía, entenderemos lo que nos esperaba. Digo, yo lo puedo asemejar de manera quizá un tanto burda, te parezca, pero yo lo puedo asemejar a lo que me pasaba a mí en la universidad, cuando ya se acercaban las vacaciones, cuando ya era casi fin de semestre. Y al fin de semestre decías, estoy tan cerca de disfrutar casi 2 meses de vacaciones, pero por lo mismo tengo un montón de proyectos finales y los proyectos finales eran los más pesados. Y te llegaban de 8 clases diferentes, exámenes y proyectos finales. Pero tenías que seguir esforzándote porque sabías lo que venía. Decías, uno menos, otro, y lo hice bien, y uno menos, y uno menos, y uno menos. Y cuando por fin terminabas el último examen o hacías la última entrega, decías, ahora sí, valió la pena todo, y qué bueno que lo hice bien, porque yo sabía qué me esperaba. Había otro gran hombre de Dios que decía y le pedía a Dios, estampa la eternidad en mis ojos. Es decir, permíteme vivir siempre teniendo en mente o a la vista la eternidad, lo que viene después. Porque pasamos tanto tiempo aquí en la tierra y interactuando con lo terrenal, que a veces lo espiritual nos parece muy lejano. Es por eso que necesitamos también, incluso pedirle, Señor, abre mis ojos, permíteme experimentar también eso espiritual aquí en la tierra. Muchas veces queremos como quitar o hacer un lado el elemento espiritual de nuestras vidas diarias porque decimos eso ya no es para estos días, eso ya no sucede, o eso es para algunos nada más. Y perdemos esa expectativa, perdemos ese interés incluso de pedirle, Señor, yo quiero verte. Y realmente esto sucede y te pasa cuando estás caminando cerca con Dios, ni siquiera tienes que pedirlo. Pero a veces llegamos a un punto que queremos llegar a un balance, creemos llegar a un balance en el que decimos, pues yo creo que con esto está bien. Tengo mi vida normal, aquí en la tierra, ¿no? Tengo que trabajar, estudiar, pagar cosas, cobrar otras, lo normal, lo que tenemos que vivir, que la Biblia reconoce, y ya tengo mi elemento espiritual. Digo, más allá de ser salvo, tengo en mi vida diaria elemento espiritual que es comer la palabra de Dios, estudiarla, leerla, la oración, ayunar de vez en cuando, obviamente voy a la iglesia, estudios, y creemos que ya no, ahí está el balance espiritual y terrenal. Y entonces lo hacemos una rutina, se vuelve algo normal y creemos que eso es todo. Pero la verdad es que al estar caminando en lo espiritual suceden cosas espirituales también. Y seguramente te ha tocado escuchar testimonios de gente, quizá algunos te ríes, quizá algunos te parecen exagerados. Digo, yo me pasa lo mismo, pero también te ha pasado escuchar gente seguramente que cuenta algún testimonio, alguna experiencia que tú dices, wow, eso es impresionante y eso tuvo que ser Dios. Y decimos, pero pues bueno, a ellos, a mí no. Eso a mí no me sucede. Y perdemos hasta la expectativa, perdemos ya hasta la esperanza, por así decirlo, de que Dios obre
de alguna manera sobrenatural en nuestras vidas también, o nos permita ver algo, o que, como aquel hombre de Dios en la Biblia, ¿no? El que se le abrieron los ojos para ver en los montes los ejércitos de Dios que antes no estaban ahí. Siempre estuvieron, pero a su vista no estaban ahí. Y yo sí quiero vivir en lo sobrenatural, por así llamarlo, ¿no? Y quizá esta palabra como que asuste a algunas personas o incomode. Sobrenatural simplemente me refiero a aquello que está por encima de lo terrenal. Y no podemos decir qué cosa en específico, porque para muchos se verá de manera diferente. A mí me han tocado también experiencias así de esa manera, ¿no? Y que cosas que alguien podría decir, ay, eso no. O sea, para mí tendría que verse de esta manera y ser así de esta manera para que entonces lo tomara como espiritual realmente. Y está bien, digo, no, por eso digo que cada quien tendrá sus experiencias en lo personal y podrá distinguir, y también ahí es donde pedimos, Señor, dame discernimiento para poder identificar que sí es espiritual, que soy yo, que me estoy engañando, que estoy sugestionado quizá, y poder hacerlo, pero tenemos entonces que estar caminando diario. Yo te animaría a que sigas teniendo la expectativa, como dice Jesús, una fe como la de los niños, o ser como niños, que tengan esa expectativa. Yo platicaba esto con mi papá estos días y le decía, papá, es que es similar a como cuando tú nos llevabas a mi hermana y a mí a Burger King a los jueguitos, ¿no? Digo, no nos importaba mucho lo que fuéramos a comer, pero si el lugar tenía jueguitos, íbamos y pasábamos horas ahí jugando los mismos jueguitos de plástico de toda la vida. Y le decía, y si tú nos llevabas al día siguiente, volvíamos a ir con emoción. Y si nos llevabas todos los días de la semana íbamos y jugábamos a gusto y pasábamos horas ahí. Y ese tipo de inocencia y deseo es el que muchas veces perdemos en nuestra relación espiritual con Dios. Vamos a la oración, pero ya no con ese entusiasmo. Vamos a la iglesia, pero ya no con ese entusiasmo. Leemos la Biblia, pero ya sin ese entusiasmo. Es decir, sabemos que es bueno y está bien, en parte, hacerlo así. O sea, acostumbrarnos a hacerlo a pesar de no sentirlo. Porque, a fin de cuentas, los días que no lo sentimos, tenemos que hacerlo igual. Tenemos que obligarnos a hacerlo porque es una decisión. Pero eso tampoco significa que lo voy a hacer siempre queriendo quitar los sentimientos, ¿no? Porque aquí ni siquiera estoy hablando de sentimientos, estoy hablando de una expectativa, de un anhelo, que la razón por la que muchas veces se pierde es porque decimos, pues, que yo ya le pedí, es que yo ya esperé, es que yo ya tuve ese anhelo muchas veces y no pasó nada. Y no pasó nada. ¿Y qué es lo que sucede? Terminamos alejándonos un poco más y más de Dios. No de creer en Él, seguimos creyendo, seguimos teniendo fe, seguimos yendo a la iglesia, pero aquellas cosas de mi carácter, aquellas cosas que yo sé que no están bien, que no es que sean lo peor del mundo, pero yo sé que podría mejorar, ya ni busco hacerlo. Digo, llegué a ese balance, ya estoy bien. Dios me entiende, Dios sabe que soy imperfecto, que todas estas son cosas reales, pero se pierde ese impulso, se pierde ese deseo de, bueno, Señor, quiero aprender más todavía, quiero conocerte más, quiero saber más. No, o sea, ya aprendí bastante, leo un libro de vez en cuando, o sea, un libro aparte de la Biblia, leo mi Biblia constantemente y cumplo, Señor. Y es entonces cuando nos convertimos cristianos, sí creyentes, sí con fe, pero que quizá ya no esperan nada. Y me da hasta a mí, o sea, cuando yo me llego a encontrar así o me he encontrado así y lo reflexiono, me da hasta tristeza pensar cómo sentirá Dios eso, ¿no? Un padre que ve a sus hijos que ya ni esperan encontrarse con él. Un padre que sus hijos le dicen, sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, aquí estoy, ¿eh? O sea, sí vine, aquí estoy, ya pasé tiempo contigo, aquí ya me viste que sí vine y nos vemos mañana. Dios no nos deja de amar. Y también por eso quiere que estemos más cerca de Él, que lo conozcamos más. Porque esa actitud, pues, ¿qué refleja, no? A Dios nunca lo vamos a entender y comprender y terminar de conocer en la vida. La Biblia misma, que no es Dios, es la palabra de Dios, pero en esta vida no creo que podamos alcanzar a estudiarla y entenderla todo lo que pudiéramos.
solamente hablando de la Biblia, ¿cuánto más a Dios? Entonces, si se pierde ese anhelo, esa expectativa, ese deseo, es que algo ha pasado en nosotros. Y me hace recordar, por ejemplo, a Simeón en los evangelios, ¿no? Que también ya hablamos de él, cómo él en edad avanzada seguía esperando la promesa de Dios y se alegró de verla cumplida en Jesús de bebé. Él no vio a Jesús ya grande, pero él dijo, algo estaba esperando yo. Y se alegró. ¿Y cuántos años tendría esperando, no? Que nosotros, y esto es difícil en nuestra cultura, no podemos huir de esto. En nuestra cultura, donde todo se ha vuelto más accesible, más rápido y más sencillo de obtener, cuando algo nos toma tiempo, esfuerzo y paciencia, nos resulta mucho más difícil que a un hermano hace 200 años, hace 150 años incluso, no se diga más tiempo. Es difícil, es uno de los problemas de nuestra generación. No podemos tampoco ignorarlo. Pero es necesario que a diario, y esto es donde le pedimos ayuda a Dios, le decimos, Señor, ayúdame, yo me estoy esforzando, pero necesito que me ayudes tú también, porque si no, no voy a poder mantenerme así. Y yo creo que, yo lo he visto en mi vida, también por eso te platico, ¿no? Que reflexionaba y platicaba con mi papá de esto, de que a veces achacamos el que no se sienta la presencia de Dios al predicador, al líder de alabanza, la música o la falta de música y el lugar o con quienes estamos y decimos, no, es que con él no se siente la presencia de Dios, es que con esa banda no, o cuando canta él o ella no se siente la presencia de Dios y es que en esa iglesia no se siente la presencia de Dios y lo achacamos a otras personas. Pero yo reflexionaba y le decía así, papá, y le digo, ay, papá, mi papá terrenal, ¿no? Platicando. Le decía, papá, ¿no será más bien que a lo mejor no sentimos a veces la presencia de Dios, pero por nosotros? Porque haciendo una remembranza, digo, las veces que más seguido sentía la presencia de Dios en la iglesia, en la casa o lo que sea, donde fuera, era cuando yo más buscaba a Dios, cuando más cerca procuraba estar de Él, cuando le pedía que me enseñara más, cuando... Y aquí no me refiero a obras, ¿no? Porque alguien podría decir, sí, ves, tienes que leer más la Biblia, tienes que orar más tiempo, tienes que ayunar más días. Y yo creo que más bien es una actitud del corazón. Porque como te digo, tú podrías llegar con Dios, sentarte y decir, Señor, estoy leyendo la Biblia, ¿eh? O sea, véame que estoy leyendo y mira, ya me puse de rodillas y aquí en el reloj me dice que ya fueron 40 minutos. Entonces yo puedo decir que yo oro y leo 1 hora al día y además ayuno 2, 3 veces a la semana. No me digas que no te estoy buscando. No me digas que mi corazón no te pertenece. Y aquí yo te pondría el ejemplo de un marido y una mujer, su esposa, que la esposa le dice, oye, es que no me amas. Y él diría, ¿cómo? Te doy lo que se necesita para la casa, te doy esta casa, te doy para el mandado, te doy para lo que necesitas comprarte, te doy un carro para que lleves a los niños, te doy para que pagues las colegiaturas, llego aquí en la noche, estoy contigo, duermo contigo, me levanto, voy a trabajar, voy y trabajo para darte todo lo que necesitas. ¿Cómo que no te amo? ¿Cómo que mi corazón no es tuyo? Y ella le dijera, sí, pero tu corazón no está cerca de mí. Haces todas las cosas que deberías hacer, pero tu corazón no está cerca de mí. Es algo similar aquí con Dios, que podríamos decir, yo hago todo esto, sí, pero ¿y tu corazón? Por eso te digo que es una disposición del corazón, porque yo podría incluso decir, es que yo hago lo mismo que hacía hace 3 años cuando sentía más seguido la presencia de Dios, cuando era constante, cuando lo podía sentir. Que aquí no quiero que me entiendas como que nos guiamos por los sentimientos y nada de eso. No. Me refiero a cuando realmente lo sientes y no perseguir un sentimiento, pero se da, sucede. Y no vivimos por sentimientos, como te digo. Es bueno que tengamos el hábito de decir, lo hago a pesar de que no sienta algo, porque debo hacerlo. No me guío por los sentimientos. Pero aún así llegamos a añorar y decir, bueno, estoy haciendo lo mismo, pero ¿por qué ya no he sentido tu presencia, Señor? Y a veces es eso, que el corazón y la disposición del corazón no está ahí. Está a mi disposición de mi tiempo, de hacer las cosas, pero sin involucrar el corazón. ¿Y cómo se puede ver esto? Se puede ver, quizá, y yo creo que más claramente a veces, en la oración, en que sí, vas y oras a Dios y le pides y le ruegas y le das gracias y lo alabas, pero no le expresas cómo está tu corazón.
No le dices lo que realmente te tiene triste. No le dices, Señor, me siento decepcionado de que no me hayas respondido cuando iba y te pedía, o te he pedido que me sanes de tal cosa y no me has sanado. Y decírselo, que mucha gente esto es algo que nunca se debería hacer porque suena como quejarte de Dios. Digo, tendríamos que leer los salmos para ver qué tal queda parada esa opinión, pero es como, no. Lejos esté de mí decir algo así de Dios, yo no soy de esos. Pero pues es que no está abriendo el corazón. No es que no sienta algo similar, es que piensa que al no decirlo es más correcto, como si lo dijera en un escenario, ¿no? En un templete. Pero aquí estoy hablando en oración íntima con Dios. Y el punto es que Dios ya conoce esos sentimientos. El simple hecho es que creemos que al no decirlos, como que tiene un poco más de mérito. Pero al contrario, Dios quiere que le expresemos nuestro corazón. Y así se puede llegar a ver, como te digo, hacer las cosas sin involucrar el corazón. No le abres tu corazón, no le dices a Dios lo que temes, lo que te dolió, lo que sientes, porque muchas veces son sentimientos feos. Y pensamos que al no decirlos nos suena tan feo y pues no estamos tan mal. Pero es mejor decírselo a Dios y pedirle que obre en nosotros de esa manera. Otra manera que se podría ver muy sencilla es que a veces sí vamos y cantamos o cantamos en la casa las canciones de alabanza, pero ya ni creemos lo que estamos cantando, ¿no? Nos volvemos repetitivos o escuchamos el mensaje y decimos, sí, eso ya me lo sé. Llega un punto de cierto cinismo cuando somos así y cuando nos ponemos en esa situación de, eso ya lo sé yo, eso ya lo he escuchado, yo escucho mejores predicadores que el que está aquí ahorita, yo he leído más veces eso que está mencionando él, ese libro ya lo leí yo también. O sea, un cinismo en el que se pone como una barrera entre lo que estamos y que otras personas le ha dado a Dios y nosotros. Y decimos, no. Como siento que a mí no me ha dado Dios algo que yo le pedí, no voy a aceptar lo que Él le ha dado a otros. ¿Y por qué? Porque es amargura, ¿no? Crea esta amargura en nosotros. Y esto es lo que en la vida, al acumular los días, puede hacernos o puede tener un impacto y hacer que a la larga suceda esto, ¿no? De sentirnos un tanto alejado, que dices, pues es que leo, oro, voy a la iglesia, pero siento que no me siento cerca de ti, Señor. Y esto me lleva a esta última parte para animarte. Hace unas cuantas semanas, no sé si será más o menos un mes, tuve un sueño que me llamó mucho la atención y no estoy diciendo que fuera un sueño espiritual ni nada por el estilo. Digo, no lo sé, pero no lo afirmo de esa manera. Es un sueño que me llamó la atención y se me quedó grabado porque soñé yo que estaba como en un auditorio y como que me pedían que diera un mensaje de imprevisto, ¿no? Así como que... Y eran personas que conocía, pero pues son esos sueños raros que no tienen mucho sentido, ¿no? Y decían, oye, en 5 minutos, y yo me ponía a pensar, ok, sí, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Y de pronto veía y empezaba a llegar gente de los que conocía a ese auditorio con ataúdes, cargándolos en los hombros. E iban metiéndolos, iban subiéndolos, perdón, al escenario. Y decía, pues, ¿qué está pasando, no? Digo, yo asumía que no había gente y sí, como en el sueño daba o entendía que no había gente en los ataúdes. Pero lo subían y luego alguien más empezaba a dar un mensaje. Dice, ahorita me toca a mí después de él. Y lo que yo tenía en mente, porque se volvía todo un escenario bien raro en un auditorio con ataúdes en el escenario como tal, y había, en vez de luces, había como de estas antorchas y estaba el ambiente como que medio oscuro, había humo muy raro, la gente sentada escuchando, jóvenes de mi edad, amigos, conocidos. Y, y en todo eso lo que yo traía en la mente era, porque veía los ataúdes y a mis compañeros y amigos conocidos, y pensaba, ¿cómo te van a recordar cuando ya no estés aquí? Y como que ese era el propósito de que subieran los ataúdes, ¿no? Pero en el sueño yo traía eso en la mente y decía, bueno, ahorita que me toque yo creo que voy a decir eso y hablar de eso. ¿Cómo te van a recordar cuando ya no estés aquí? Y ahora con lo que pasó con el hermano Sergio Alfaro, me volví a la mente, ¿no? El sueño y la pregunta, ¿cómo te van a recordar cuando ya no estés aquí? Porque yo veía cómo lo recordaban y yo mismo lo recordaba también al hermano como un ejemplo y yo pensaba para mí, ¿no? Y yo quiero animarte esta semana a que lo pienses, porque estando de este lado del paraíso, pensamos que pues ya, o sea, hago lo que tengo que hacer, sigo mi vida monótona,
ya no tengo tantas expectativas en Dios, voy a cumplir en leer, orar, ir a la iglesia, que son cosas buenas, pero sin involucrar tanto el corazón porque luego me decepciono y pues voy a cumplir con lo que me toca y ya. Pero ¿cómo te van a recordar cuando ya no estés aquí? Aquel día en el que tú estés en la caja y hablen de ti, tendrán que decir lo que es el estereotipo de todo creyente, decir, bueno, qué bueno que está con Dios, sabemos que Él murió en la esperanza y ya, porque sin duda es verdad, pero no hubo mucho más que decir. O podrán hablar de una mujer, un hombre, que todos los días se esforzaba, que aunque sabía que el enemigo iba a seguir luchando y aunque un día le ganara y dos perdiera, o 10 ganara y dos perdiera, seguía esforzándose todos los días porque sabía que la vida espiritual es algo real y el reino espiritual es algo real y presente y por eso seguía sin bajar la guardia. ¿Será así como te recuerden? ¿O te recordarán como el hermano que iba a la iglesia simplemente? Aquí es donde debemos preguntarnos cómo queremos ser recordados. ¿Qué se dirá de nosotros? Ya sea que sea dentro de menos de un año o quizá dentro de 20 años, pero no sabemos. Y es por eso la urgencia de desde ya, desde hoy, desde que escuches esto, decidir cambiar y decir, Señor, yo sí quiero abrirte mi corazón. Yo sí quiero caminar de una manera que todos los días tenga una expectativa de encontrarme contigo, de que me guíes, de que me uses, de que me pongas frente a personas para que les hable o les dé una palabra de aliento, de amor o de lo que sea que tú necesites que yo haga, que ya sé que Dios no nos necesita, pero le gusta usarnos. Bíblicamente Dios no necesitaba ni a Moisés, ni a Sansón, ni a David, ni a Samuel, pero Él quiere trabajar con nosotros. Él quiere trabajar a través de nosotros. Tú tienes al Espíritu Santo. ¿Cómo te van a recordar cuando ya no estés? ¿Qué van a pensar de ti? ¿Qué van a decir de ti? Y no decir, ay, es que quiero que digan tal cosa. No, pero en tu vida diaria, por aquellas personas que te conozcan y te vean seguido, y sin tú tener que decirles, es que yo soy así, es que yo soy muy asá, es que yo hago mucho esto. No, de lo que vean de ti, ¿qué dirán que veían en ti? Aquello que tú quizá ya ni piensas ni razones, sino que estás tan enfocado en hacer las cosas que puede la gente verlo, pero no porque tú se lo estés diciendo, ni porque se lo estés presumiendo, sino que tú estás tan enfocado que la gente pueda observar ese enfoque mismo también. Te animo a que esta semana y estos días pienses y razones. ¿Qué quiere hacer Dios en tu vida? ¿Cómo quiere usarte Dios a ti en específico? Dios nos usa y nos llama a predicar el Evangelio, a amar a los demás, a ser fieles y obedientes. Tenemos ese propósito en general, pero Dios también quiere usarte a ti de la manera que tú eres, con las experiencias que has tenido, con los lugares que has visitado, las personas que has conocido y están a tu alrededor. Hay una manera única en la que Dios puede usarte porque tú eres único. ¿Cómo te van a recordar cuando ya no estés? ¿Qué dirá la gente de ti cuando tú estés en la caja y ya no estés aquí en la tierra? Ya estés disfrutando con tu Señor, tú ya ni te acordarás. Pero ¿qué impacto dejarás de este lado del paraíso?